Hablemos de Integración Económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro sexto episodio nos acompaña desde El Salvador el licenciado Juan Gabriel Quintero Berganza, subdirector de Integración Económica Centroamericana, Dirección de Política Comercial y Ministerio de Economía de El Salvador. Hoy nos ampliará el tema Regulaciones comerciales en la región y los acuerdos comerciales internacionales. Licenciado, sea usted bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, por la oportunidad que me dan de dirigirme a las personas que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias, licenciado. En cuanto al tema que vamos a hablar hoy, cuando hablamos de regulaciones comerciales, nos referimos a herramientas o a lo mejor a reglas utilizadas por la administración pública para controlar la entrada o la salida o la circulación del tránsito de mercancías de comercio exterior. ¿Es así, licenciado? Sí, así es. Cuando hablamos de reglas, hablamos de un marco de actuación, ¿verdad? Hablamos de las reglas del juego o un marco definido para que todos los actores que hacen envío de mercancías o reciben mercancías o transportan mercancías puedan tener claramente definidas cuáles son sus obligaciones, por ejemplo, es decir, los requisitos que deben de cumplir, pero también que puedan tener claridad sobre los beneficios que se obtiene al hacer comercio. Como comercio entendemos, como usted lo ha dicho muy bien, aquel intercambio de bienes, de servicios que se dan entre dos o más personas, dos o más empresas. Cuando lo hacemos entre países, le denominamos comercio exterior. Y en la región centroamericana le denominamos comercio intrarregional. A la acción de enviar el producto le llamamos exportación y al recibir el producto le llamamos importación. Estas reglas entonces nos definen el marco del juego, ¿verdad? Es como un partido de fútbol, por ejemplo. Tenemos reglas que hay que cumplir, pero también podemos tener claridad sobre los beneficios que obtendremos de seguir esas reglas. Y digamos, cuando hablamos de estos acuerdos que usted nos acaba de explicar, entran, digamos, estos tratados de libre comercio, que a veces pueden tener diferencias entre un país y otro. Así es, un tipo de acuerdos o de reglas comerciales internacionales son los más conocidos, de hecho, los tratados de libre comercio. También tenemos otro tipo de acuerdos con un alcance, digamos, menor, tenemos otros con mayor profundidad o más amplios, pero en general estamos hablando de eso, de reglas. Estamos hablando de obligaciones que adquieren los países para obtener beneficios, y lo particular de este tipo de reglas es que están orientadas hacia liberalizar el comercio. Y alguien podría decir, bueno, ¿libre de qué? Bueno, libre de una serie de cobros o impuestos que en algún momento se hacen a las importaciones, y que representan costos para las empresas. En la medida en que nos ponemos de acuerdo con otros países para realizar este comercio de una forma más fácil, más fluida, más rápida, podemos también incluir normas que permiten que estos impuestos sean menores o incluso desaparezcan. Y por otro lado, tenemos certeza de que cumpliendo con determinadas reglas técnicas, requisitos, por ejemplo, de un etiquetado, de algunas disposiciones específicas de la composición de un producto o de la forma en que esto se elabora,
podemos tener certeza de que vamos a llegar al otro mercado. Y eso es una de la mayor importancia que tiene estas reglas del juego, que los exportadores o los importadores saben a qué atenerse. A eso le conocemos como previsibilidad. Cumpliendo determinadas normas, entonces van a poder gozar de los beneficios que tienen este tipo de acuerdos, como los que usted muy bien menciona. Perfecto, licenciado. Y dígame por qué existen estas regulaciones comerciales en la región. Uno de los elementos relevantes es que los consumidores puedan tener muy buenos productos, es decir, los mejores productos, porque algunas de estas reglas tienen como objetivo principal establecer condiciones que garanticen que la salud de las personas no va a ser afectada, o incluso de los animales o los vegetales, porque imponen una serie de medidas como los procedimientos que se deben de seguir para elaborar un producto, para garantizar su calidad, su inocuidad. Otras reglamentaciones lo que definen es el lugar donde se elabora el producto, quién lo hizo, los ingredientes que incorporaron en ese producto y quién incluso hasta lo transportó. Eso le da a los consumidores, entre otras cosas, algo muy valioso y es seguridad. Seguridad de que al adquirir estos productos van a tener algo muy bueno para ellos con altos estándares de calidad. Ok, y digamos, ¿por qué es importante tener estas regulaciones a nivel regional y no solo dentro de los países? Yo creo que, bueno, como hemos hablado, las reglas son vitales para el comercio y para la región y nos benefician a todos. Y al hablar ahora de regulaciones a nivel regional, acá lo que estamos hablando ya no solo es de solo tener reglas, sino que tenerlas armonizadas, homologadas o que sean incluso reglas comunes. Eso trae beneficios, sobre todo para economías como las de Centroamérica. Eso permite que los exportadores, los que envían productos, puedan ser más competitivos. Cuando hablamos de competitividad, hablamos de ahorros en tiempos, ahorros en costos. Y por otra parte, nos hace más atractivo para la inversión extranjera. Y pongo dos casos. Uno, por ejemplo, un exportador de pan dulce que envía producto a Honduras, tiene la seguridad de que le aplicarán en Honduras las mismas reglas que si lo enviara a Nicaragua. Y eso es muy valioso porque entonces el exportador puede diseñar su producto, puede elaborarlo cumpliendo reglas comunes y por ende no incurrir en mayores costos. Por otro lado, si hablamos de un exportador, qué sé yo, de un medicamento de Brasil, él tiene la seguridad de que se le aplicarán las mismas condiciones en el acceso a mercados como el de El Salvador o Guatemala. Eso vuelve más atractiva a la región para los inversionistas extranjeros porque podrán movilizar sus productos de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más expedita, beneficiando también entonces a los consumidores. Ok, me queda bastante claro que, digamos, estos acuerdos no solo benefician a los exportadores o a la gente que está, digamos, produciendo, sino también beneficia a las demás regiones o a una región entre otra. Pero los cambios económicos y políticos que siempre tenemos de repente pueden abrir nuevos escenarios para los acuerdos comerciales. Esto así, ¿cómo funciona cuando esto cambia? Pues una de las condiciones, o más bien una de las ventajas que tienen este tipo de reglas, es que le da previsibilidad al comercio. Es decir, que se establecen estas reglas claras y forman parte de las leyes nacionales. Es decir, que una reglamentación nacional no podría atentar o ser distinta o contravenir de alguna manera las disposiciones regionales, porque las disposiciones regionales prevalecerán, aun cuando pueden haber cierto tipo de cambios a lo interno de los países. El caso es que estas reglas prevalecen, es decir, están por encima de la normativa nacional
y por ende las empresas, las personas, los que hacen comercio pueden estar seguros de que se mantendrán en el tiempo. ¿Cuál es la relación de la PDCC con los acuerdos y regulaciones comerciales de la región? Y me gustaría comenzar destacando que la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano, PDCC, se constituye para mí en el proyecto de interconexión electrónica más ambicioso de la historia centroamericana. Y se tienen muchas expectativas por parte de los gobiernos y de las empresas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a la región centroamericana dar un verdadero salto de calidad. ¿En qué materias? En digitalización de la información que tenemos sobre el comercio, pero luego nos va a permitir simplificarlo, es decir, hacerlo mucho más fácil para las empresas y para las personas. Y también automatizar esos procesos. Todos sabemos de que estamos yendo hacia allá, hacia una mayor automatización y digitalización, y el mundo del comercio no está exceptuado de eso. Vamos a poder transmitir documentos aduaneros, sanitarios, migratorios, y vamos a poder tener un canal, un camino común electrónico y digital. Eso va a hacer que las cosas fluyan de manera más rápida y va a brindar información en tiempo real a los gobiernos para tomar decisiones en función de su población. Esta herramienta llamada PSC es posible ponerla en funcionamiento porque existen reglas comunes como las que estábamos hablando. Es decir, que si no contáramos con esas reglas comunes en la región, no se podría transmitir, digamos, un documento único, porque tendríamos que homologar primero ese documento para poder transmitirlo y que verdaderamente sea efectiva esa transmisión entre países. Es decir, las reglas que tiene en vigencia la región son las que hoy nos permiten poner en vigencia esta plataforma digital centroamericana. Pongo un ejemplo. El intercambio de certificados, ¿verdad? O de documentos que utilizamos para los productos de fitosanitarios o sanitarios, es decir, vegetales, productos de origen animal, se hace posible porque la región tiene leyes comunes en esta materia. La región ha firmado resoluciones de ministros de Economía y Comercio de la región que permiten desarrollar esta función y que ahora va a ser trasladada a través de la PSC. Y así podríamos hablar de otras legislaciones en materia, por ejemplo, migratoria y demás que vamos a poder transmitir como países en la PSC basados en lo que ya tenemos entonces en estas leyes o reglas comerciales que imperan en la región centroamericana. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Nos podría decir de qué manera se benefician tanto el sector público como el sector privado con la PDCC? Bueno, miren, la PDCC es importante tener claridad de que beneficia a las empresas y bueno, esto es evidente debido a que las empresas invierten una gran cantidad de costos en todos los trámites que conlleva el enviar sus productos hacia otro mercado. Al tener disponibilidad de hacerlo por medios digitales, hacerlo desde su casa, hacerlo incluso fuera de sus países y tramitar ese envío de documentación en un horario 24/7, ¿verdad? Eso será beneficioso para las empresas. Ahora bien, ¿qué ganan los gobiernos alrededor de esto? Bueno, los países, los gobiernos ganan porque están en continuo apoyo a las empresas y por ende, al ver que las empresas agilizan sus trámites de exportación e importación, eso permite que las fronteras sean lugares de paso, que las empresas puedan pasar mucho más rápido, que puedan atender a clientes de forma más expedita y por ende estas empresas puedan crecer aún más. Es decir,
puedan tener mayores ganancias de su actividad importadora o exportadora. Y de eso se benefician los países, porque al crecer las empresas, entonces también crece la economía de los países y se pueden entonces destinar ese tipo de ingresos para políticas públicas en beneficio de la población. Adicionalmente, es importante indicar que del comercio no solo se beneficia la empresa que exporta o que importa, porque detrás de ello hay productores, es decir, aquel que no necesariamente envía la mercancía hacia otro país, pero sí la elabora, sí la produce para comercializarla hacia alguien que es el que finalmente la exporta. Y alrededor de esa empresa que elabora mercancías, habrán una serie de empresas que prestan servicios a esta gran empresa. O empresas quizás de un menor tamaño, pero que proveen una serie de servicios, como de alimentación, por ejemplo, servicios profesionales como un veterinario y otra serie de servicios como de transporte, de envasado, de embalaje, etcétera. Eso permite de que toda una cadena productiva sea beneficiada al interior de los países, dándole dinamismo a las economías y por ende beneficiando a los países. Nos permite también ser más competitivos y llegar a nuestros mercados de exportación de forma más fácil, más rápida y más segura. Muchísimas gracias. Y finalmente, ¿qué futuro nos espera con esta herramienta? Yo quisiera finalmente invitar a todos los que nos han estado escuchando en esta oportunidad a que podamos informarnos aún más sobre esta herramienta de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana. Podemos revisar todos los canales de información que abrirá la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, y que también pondrán a disposición los países para que todos nos podamos informar alrededor de esta plataforma. A las empresas a utilizarla, a prepararse para utilizarla y a poder percibir entonces con ello los beneficios que traerá esta plataforma. Queremos hacer el comercio mucho más fácil. Queremos que las operaciones sean mucho más expeditas para que nuestros países puedan obtener beneficios. Y en la medida en que todos nos involucramos en esto, sin duda, vamos a hacer que este proyecto sea todo un éxito. Muchísimas gracias, licenciado, por haber aceptado estar en este espacio, por habernos dado de su tiempo, por habernos aclarado todos estos puntos. Al menos a mí, que me hago muchas preguntas en todos estos episodios en cuanto a estos temas, pues me quedó bastante claro y por lo tanto le agradezco mucho. Esa es la idea y quedamos a la orden. Muchísimas gracias y mucho gusto. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.